Bendiciones para todos. Es un placer estar aquí haciendo esta primera clase de lo que le vamos a llamar Discipulado 1. La semana pasada yo estaba aquí haciendo un en vivo y les dije que íbamos a estar haciendo un nuevo proyecto y es empezar a editar discipulados a través de este medio para las personas que son nuevas en la fe, nuevos creyentes, pero también para creyentes antiguos que aún no tienen claro lo que es caminar o nacer de nuevo o empezar una nueva vida en Cristo, una vida en el Evangelio. De eso se tratan estas clases. Cada discipulado va a tener una oración de 8 clases y decidí hacerlo porque la palabra de Dios dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? No es justo que muchas personas que están caminando nuevas en el Evangelio sigan adelante sin saber realmente de qué se trata esto del Evangelio, ¿verdad? Entonces, por eso decidí dar estas clases. Sé que Dios se agrada de que podamos compartir su palabra correctamente. Y bueno, aquí estamos para seguir adelante. Mi nombre es Berta Valencia y a través de aquí de la página del Ministerio de Discípulos de Cristo vamos a empezar a impartir conocimiento de la palabra de Dios a todos aquellos que lo necesiten, porque lo que de gracia hemos recibido, de gracia lo vamos a dar en el nombre de Jesús. Bueno, entonces esta primera clase, sin más preámbulos, vamos a iniciarla y vamos a hablar de lo que es iniciando el camino, así le llamo a este primer discipulado, iniciando el camino nivel 1. Y la primera clase vamos a hablar acerca de lo que significa nacer de nuevo, ¿verdad? Entonces yo le decía a una pareja con la que estamos trabajando, que lleva muchos años en el Evangelio, les hablo de quizás 8 o 10 años en el Evangelio, y antes de iniciar les dije, vamos a empezar reconociendo o conociendo más bien lo que significa la palabra nacer de nuevo, lo que significa entrar en un nuevo tiempo. Entonces yo les hablaba, ¿a dónde vamos a entrar? ¿A qué es lo que vamos a nacer de nuevo? Entonces ellos me contestaban, pues a la vida en Cristo y exactamente. Entonces, ¿qué significa realmente la vida en Cristo? Dice la palabra, y quiero ya que empecemos a entrar en materia en Juan, el capítulo 3, versículo 3, dice en el Evangelio de Juan, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿para qué necesitamos nacer de nuevo? Para ver el reino de Dios. Eso le estaba hablando Jesús a Nicodemo, que era un entendido en la ley, un entendido en la palabra, y le estaba explicando porque él le preguntó que qué necesitaba para él nacer de nuevo, y es cuando el Señor le dice, yo te quiero leer el capítulo completo, no completo, pero sí dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, lo importante hoy es entender que necesito nacer de nuevo para ver o entrar en el reino de Dios. Entonces, cuando le pregunto a la persona con la que estábamos, a la pareja, dicen ellos, no, pues el reino de Dios es el lugar donde vamos a ir después que partamos de esta tierra. Y de esa respuesta yo quiero que empecemos hoy a trabajar. Muchas personas, incluso cristianos de años, están creyendo que el reino de Dios se trata de un lugar físico donde vamos a ir después que partamos de esta tierra, que va a ser el reino donde vamos a encontrarnos con Jesús un día y vamos a vivir eternamente. Pues hay que tener la claridad de que el reino de Dios no es un lugar. El reino de Dios no es un lugar. El reino de Dios es un gobierno que Dios quiere establecer en el corazón de nosotros. Toda la Biblia se trata de reino, toda la Biblia se trata de reino. Cristo, Dios siempre ha querido establecer reino. Lo estableció en el cielo con los ángeles y fracasó, lo estableció en el huerto del Edén con Adán y fracasó. Lo trató lo implementó con Israel, sin embargo ese reino aún no se ha terminado, pero ahora lo implantó en nosotros los gentiles y en esas estamos caminando, tratar de entender lo que significa el reino de Dios, porque se trata, el Evangelio de Jesucristo se trata de establecer el reino o el gobierno de Dios en el corazón de cada ser humano. Entonces tenemos que partir que el reino de Dios no es más que un gobierno espiritual donde hay un rey, donde hay un máximo gobernante que se llama Dios,
y es un conjunto de reglas que Él quiere establecer en nuestro corazón para nuestro bien. Esa es la diferencia entre el gobierno espiritual de Dios que Él quiere establecer en cada corazón y el gobierno que vemos en la tierra, el gobierno humano, porque el gobierno humano se equivoca, el gobierno humano a veces crea leyes a favor de algunos y desfavorece a otros. Pero en el reino de Dios es diferente porque el reino de Dios siempre va a traer lo bueno para todos, siempre busca bendecirnos a todos y que todos llevemos una mejor calidad de vida espiritual, emocional y en todas las áreas. Entonces, el reino de Dios es un gobierno donde Jesucristo opera en nuestra vida. Para eso es que necesitamos nacer de nuevo, para poder pertenecer o entrar a ese reino. Dice una parte de la palabra que sin santidad nadie verá a Dios. Y mira que no está hablando de que lo voy a ver un día, tengo que ser santo para verlo un día. La santidad es algo que yo debo practicar hoy para poder ver a Dios operando en mi vida todos los días mientras yo esté en esta tierra. Entonces fíjate que tampoco es un lugar físico. Y muchas veces, uy, sin santidad nadie verá a Dios. Nos estábamos imaginando el día que partíamos de esta tierra y voy a ver a Dios. No, la santidad es algo que se tiene que practicar aquí porque a Dios lo podemos ver aquí. No necesito morir para ver a Dios, yo puedo ver a Dios operando todos los días en mi vida. Entonces, teniendo claro que yo necesito nacer de nuevo es para poder pertenecer o ver al reino de Dios en mi vida, entonces ahora sí voy a ver cómo hago yo para nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo. Entonces, segunda claridad, vamos a nacer de nuevo espiritualmente. Nicodemo le dijo a Cristo en ese momento, pero ¿cómo puede suceder eso? Un hombre ya, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto le digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, para ti que eres nuevo creyente o para ti que ya eres creyente y aún no tienes claro este concepto, se trata de un nacimiento espiritual. Cuando un niño nace, viene en estado de inocencia, teniendo en cuenta que dice la Biblia que en pecado fuimos concebidos, ¿verdad? Pero su entendimiento, su mente viene limpia, su corazón viene limpio. Él no trae un libro aquí adentro metido de cómo es lo malo, cómo es lo bueno, que no es un niño que nace totalmente limpio, donde nosotros los padres lo vamos formando. Entonces, ¿qué significa nacer de nuevo en la parte espiritual? Yo tengo que estar dispuesta primero a entender que empieza en mi mente ese nacimiento. Ese nacimiento empieza en mi mente, donde yo tengo que estar dispuesta a reconocer que yo he pecado, a reconocer que he fallado, a reconocer que sin Cristo yo no puedo entrar en ese reino, que soy pecadora, tengo que reconocer, el paso que hacemos antes de esto es reconocer que Cristo murió un día en la cruz por mis pecados y que gracias a ese precio que Él pagó en la cruz, yo tengo perdón de parte de Dios y a través de ese perdón me hago merecedora de un nuevo comienzo en Cristo. Entonces, ese nuevo nacimiento significa que yo tengo que poner todo mi ser, desde mi mente, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, todo tengo que ponerlo en punto cero, donde tengo que dejar que sea la palabra de Dios la que empiece a moldear y a formar mi vida partiendo desde mi mente, porque todo empieza en la mente. Entonces, es un nacimiento de carácter espiritual. Volver a nacer significa literal nacer desde. Es literalmente nacer desde. Entonces, nacer desde la palabra, desde el Espíritu de Dios, ¿verdad? Que lo conocemos a través de su palabra. Entonces, podemos mirar algo aquí. La persona del reino de las tinieblas viene contaminada. Del reino de las tinieblas y de la muerte viene contaminado. Y vivimos con eso. Pero así como yo le di cabida a ese reino que no es correcto, que ese conjunto de reglas que no me van a beneficiar, yo tengo ahora que darle paso a la palabra de Dios que sí trae un conjunto de reglas que me van a ir transformando poco a poco. El nuevo nacimiento es un cambio en el corazón. Es de carácter espiritual y es un cambio en el corazón. El cambio es radical porque lo opera el Espíritu Santo. Él es el único capaz de regenerar y de cambiar nuestra mente de forma inmediata en el corazón de la persona. Es
lo opera el Espíritu Santo de forma inmediata en el corazón de la persona que decide aceptar y reconocer que Cristo pagó un precio en la cruz. También tengo que decidir aceptarlo como mi Salvador, como, como ese único ser que puede darme vida, sacarme de las tinieblas y llevarme a la luz. Tengo que amarlo con todo mi ser y con todas mis fuerzas, porque lo que tú no amas no le pones dedicación, a lo que tú no amas no le pones empeño. De modo que si dice la Biblia que si alguna criatura está en Cristo, si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es, y que todas las cosas viejas pasaran y aquí todas son hechas nuevas. Eso lo podemos ver en Corintios, el capítulo 5, el versículo 17. Entonces es un cambio de carácter espiritual, es un nacimiento de carácter espiritual, es un cambio radical en el corazón, es una proyección a una vida nueva que necesita ser voluntaria e intencional. Yo no voy a cambiar si yo no lo deseo. Yo no voy a transformar mi vida si yo no lo deseo. Si bien Dios a través del Espíritu Santo es quien nos ayuda, esto es un proceso que necesita de tu voluntad y de tu intención para lograr hacerlo, ¿sí? ¿Es necesario hacer de nuevo? Claro que sí, ya lo dijimos, para poder ver o entrar en el reino de Dios. Entonces, para poder poseer una nueva naturaleza, tenemos que entender algo. Dios mora en nosotros a través del Espíritu Santo. Esta nueva naturaleza divina que entra a morar en nosotros, porque la palabra dice que cuando recibimos a Cristo, Él no solamente viene sobre nosotros, sino que habita dentro de nosotros el Espíritu Santo de Dios. Entonces, en la medida que empezamos a leer la palabra, a obedecer la palabra y a fortalecer nuestra relación con Cristo a través de la oración, a través de la meditación de la palabra, a través del ayuno, a través del congregarnos, entonces esa vieja naturaleza va a ir saliendo poco a poco. Si bien es necesario conocer la doctrina, es necesario nutrir nuestro espíritu, nuestra alma con palabra de Dios. Muchas personas piensan que congregarse no es importante. Mira que congregarse tiene tanto significado y tanta relevancia en nuestra vida si queremos caminar con Cristo. Porque dicen por ahí un dicho que el que anda con lobos a aullar aprende, ¿verdad? Dime con quién anda y te diré quién eres. Si tú empiezas a congregarte en un templo donde todos profesamos la misma fe, donde todos hablamos el mismo lenguaje, donde todos tenemos las mismas creencias, donde nos llenamos de palabras de fortaleza, de esperanza, de vida, donde cada domingo te sueltan una palabra de parte de Dios que te levanta el ánimo, entonces tú vas a aprender a vivir en ese entorno, a hablar ese lenguaje, a tener esos mismos pensamientos de fe, de esperanza, ¿verdad? Pero si tú no te empiezas a congregar y a socializar, a estar con personas que profesan esta fe, va a ser muy difícil que lo logres. Una de las primeras cosas que tú tienes que hacer es empezar a asistir a la iglesia regularmente, como mínimo cada 8 días, pero si se pudiera 2 veces a la semana sería maravilloso. Entonces, el Espíritu Santo empieza a hacer la obra en nosotros a través de la lectura, a través de la oración, porque la oración es la comunión que tenemos con Dios, es un diálogo de amor que tenemos con Dios todo el tiempo, y a través del congregarnos, eso nos fortalece entre hermanos, dice la palabra que no, oramos los unos por los otros, que llevamos las cargas los unos por los otros, dice la palabra que en la congregación, en la medio de la alabanza, Él habita en la alabanza del pueblo, dice que Él trae salvación y vida eterna cuando la gente se congrega. Entonces, primer paso que tienes que dar, empezar a congregarte, porque tú solo, empezando en este camino del Evangelio, no vas a ser capaz de seguir adelante. Necesitas una ayuda, vas a necesitar un mentor, alguien que te enseñe los pasos, alguien que te guíe en la palabra, alguien que te dé consejería, cómo hago para cambiar eso, cómo hago para cambiar aquello. Aquí vamos a ver muchas de las cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida y vamos a verlo con respaldo bíblico, ¿verdad? Entonces, el Espíritu, si el Espíritu Santo de aquel que levantó a los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también nuestros corazones y vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Eso está en Romanos 8, del 11 al 15. El Espíritu Santo lo recibimos para que empecemos a experimentar una verdadera libertad en Cristo. Entonces, tenemos una nueva posición cuando recibimos a Cristo en el corazón. Ya dejamos de ser una creación y empezamos a ser hijos de Dios.
hijos de Dios que necesitamos nacer de nuevo, que necesitamos un cambio de carácter espiritual en nuestra vida, que necesitamos un cambio radical en el corazón, que necesitamos tener una nueva proyección de vida y que comprendemos que el nacer de nuevo es para pertenecer a ese reino. Entonces, este reino de Dios tiene, como te dije, un conjunto de reglas, es un gobierno que se establece en nuestra vida y que la finalidad es tener primero que todo vida eterna. ¿Para qué tú quieres pertenecer al reino de Dios? Para tener vida eterna, porque acuérdate que el ser humano, el alma del ser humano es eterna. Sea que se pierda o que se salve, el ser humano fue creado para ser eterno. Entonces, nuestra alma tiene una eternidad. De ti depende a dónde la quieres proyectar, si a una eternidad con Cristo o a una eternidad sin Cristo. Entonces, necesito nacer de nuevo para pertenecer al reino de Dios y poder de esta manera obtener vida eterna al lado de Dios, en el reino de Dios, porque hay vida eterna en el otro lado, en el lado de la perdición. Entonces, también que me da una nueva ciudadanía, así como cuando tú llegas a un nuevo país y tú te acoges a las reglas y arreglas todos sus papeles y tú vuelves un ciudadano, entonces ya tienes derecho a todo lo que este país le puede brindar a cualquiera de sus ciudadanos. Bueno, cuando nacemos de nuevo, cuando pertenecemos al reino de Dios, así como ese reino tiene un conjunto de reglas que nos dice cómo vivir, cómo conducirnos, también tiene privilegios, también nos da derechos a muchas cosas, ¿verdad? Lo primero es a la vida eterna, segundo es a la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay tantas promesas en la Biblia que Dios nos deja a los que decidimos pertenecer a ese reino. Allá en Deuteronomio 28 tú vas a encontrar un capítulo donde habla que consecuencias de la obediencia y consecuencias de la desobediencia. También tenemos los 10 mandamientos, también tenemos todas las cartas de Pablo. Todas las cartas y los libros de la palabra nos dan, es como un manual para que nosotros vivamos, así como un gobierno terrenal. Si tú te conduces bien, si tú no violas las reglas, tú tienes derechos, tienes privilegios en el reino de Dios también, ¿verdad? Por pertenecer al reino de Dios, somos ciudadanos del reino de Dios y por lo tanto también vamos a tener derechos. Entonces, ¿cómo se produce el nuevo nacimiento? ¿Cómo, ahora sí como voy a llamar a mi segundo libro, cómo se come el Evangelio? ¿Cómo es esto del nuevo nacimiento? ¿En qué consiste? Entonces, el nuevo nacimiento que nos hace salvo se alcanza cuando creemos que la obra redentora de Jesús opera en nuestra vida. Dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, por la acción de la palabra y del Espíritu Santo se produce el nuevo nacimiento. Este nuevo nacimiento empieza a evidenciarse en nuestra vida, en nuestra conducta y en nuestra forma de vivir y en nuestra forma de hablar y de pensar. Jesús declaró en Juan 3:5, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces significa que el Espíritu Santo es quien marca la pauta, quien nos va a decir cómo es que vamos a andar en este nuevo nacimiento, cómo es que nuestra vida va a ser transformada. En 2 Corintios hay una verdad muy importante que dice la palabra de Dios así. De modo que si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Vamos a ver el primer principio, o lo primero que nosotros tenemos que empezar a practicar. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿cómo se come este evangelio? ¿Cómo es esto de nacer de nuevo? ¿Se acuerdan que les dije que eso empieza que es un cambio espiritual, de carácter espiritual? Es un cambio en el corazón y es un cambio en la mente. Yo tengo que empezar a mentalizarme en algo. Todas las cosas viejas en mi vida, todas, por más pecador que tú hayas sido, por más malo que hayas sido, dice la palabra que cuando Él perdona nuestros pecados, Dios los olvida y los echa al fondo del mar y nunca más tiene memoria. Entonces yo voy a hacer de cuenta que nací de nuevo y que estoy en ceros, que mi mente, mi espíritu y mi alma están limpias, dispuestas a recibir lo que la palabra me quiere enseñar, ¿verdad? Tengo que empezar por mentalizarme. Todo lo que yo hacía, he aquí todas las cosas viejas pasaron, ya hacen parte de mi pasado. De lo primero que me tengo que liberar es de la culpa. Dejar de sentirme culpable, mal, dejar de sentirme pecador, dejar de sentirme sucio, dejar de sentirme una persona indigna, dejar de sentirme inmerecedor de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque si yo me arrepentí, reconocí que Cristo era mi Salvador, le dije que me perdonara todos mis pecados, entonces dice la palabra que Él me hace nueva criatura.
Él olvida mis pecados, los echa al fondo del mar y nunca más tiene memoria de ellos. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Dejar de sentirme culpable, recibir el perdón, aceptar el perdón y el perdón de Dios y perdonarme a mí mismo. Es el primer paso. Mire, podemos pasar años en el Evangelio y todavía sintiéndonos culpables del pecado que cometimos hace 50 años, hace 40, hace 20, hace 30, hace 10. Yo tengo que entender que Él no solamente pagó el precio por mi vida, sino que también me redimió del pecado y que compró mi vida para que yo sea libre, libre. No solamente fue que pagó un precio por el pecado y ahí, mire, no, ahora yo tengo que sentirme libre, pero para sentirme libre tengo que aceptar el perdón de Cristo y perdonarme yo también a mí mismo. Sentir que ya todo pasó, dice, todas las cosas viejas pasaron, pasaron, no existen, por lo más malo que tú hayas sido. No existen más en la mente de Dios y no tienen que existir en la mente tuya. ¿Por qué? Porque el enemigo, cuando tú conoces a Cristo y ya eres hijo, entonces el enemigo te va a venir a recordar, trae a tus pensamientos, uy, pero acuérdate lo que tú hiciste, pero acuérdate lo que tú eres, acuérdate lo que hacías, acuérdate cómo dañaste, acuérdate todo lo que mentiste. Tenemos que empezar por llevar esos pensamientos que llegan, dice la palabra que hay que llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. ¿Qué significa? Llevar cautivos los pensamientos a la obediencia a Cristo, que cada vez que ellos vengan, yo tengo que decir, Berta Valencia, acuérdate que a ti te perdonó Dios. Acuérdate que Él te hizo libre en esa cruz del Calvario. Acuérdate que su sangre pagó tu pecado. Acuérdate que Él te compró a precio de sangre y te dio libertad para que no te sientas nunca más acusada por el enemigo. Porque eso de que el enemigo viene a recordarnos lo malo que éramos, es algo que va a suceder toda la vida hasta que Cristo venga. Pero tú y yo decidimos si permitimos que esos pensamientos vengan y nos hagan seguir sintiéndonos culpables de algo de lo que Cristo nos hizo libre en la cruz del Calvario. Entonces, hoy en esta primera lección, nacer de nuevo, ya te he explicado muchos pasos. Lo principal de nacer de nuevo es entender que lo necesito para pertenecer al reino de Dios. Y que una vez pertenezco al reino de Dios por haber recibido y creído en Cristo Jesús, yo soy libre. Libre de todo el pasado que me ataba, de todo el pasado que me separaba de Dios. Y como dice aquí en 2 Corintios 5:17, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Esta es la primera lección, que nos vamos a quedar con esta reflexión sagrada en 2 Corintios 5:17. Y quiero que sea el versículo que tú memorices de aquí hasta el último suspiro que tú tengas. 2 Corintios 5:17. De modo significa, si es verdad, si de verdad creíste en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, si alguno ya recibió, si alguno ya pidió perdón, si alguno ya declaró a Cristo como su Salvador, si alguno decidió pertenecer al reino de los cielos, está en Cristo, nueva criatura es. Con eso es que quiero que te quedes hoy, con esta verdad. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron. No hay un pasado para mí, no hay un pasado para ti, no hay un pasado para el que camina en la senda del Señor. Y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y todas implica las físicas, las emocionales, las espirituales, las almáticas. Todas las áreas de tu vida van a ser regeneradas, van a ser santificadas, van a ser hechas nuevas. Con este solo versículo, tú tienes que empezar a meditar día y noche. ¡Wow! ¿Cómo se empieza a comer este evangelio? ¿Cómo se empiezan a hacer de nuevo? Teniendo en mi mente claro que soy una nueva criatura y que todas las cosas viejas pasaron y que aquí todas son hechas nuevas y que el Espíritu Santo de Dios nos va a ayudar. Entonces, hasta aquí vamos a dejar esta clase. Que el Señor te bendiga. Cualquier inquietud, cualquier pregunta, escríbemelas aquí en los comentarios que yo con gusto te las voy a responder. Este video también lo vas a encontrar en mi canal de YouTube, Berta Valencia. Allí lo vas a encontrar aquí abajo también o aquí arriba. Te voy a dejar los enlaces que te van a llevar directamente a mi canal de YouTube. Entonces, que Dios me les bendiga y no me quiero ir sin invitarlos a que compartan este video, a que vayan a mi canal y ahí hay mucho, mucho contenido más para que ustedes sigan edificando su vida. Nos vemos la próxima semana con la lección número 2 de Iniciando el Camino nivel 1.
para todo nuevo creyente y para todo creyente que ya camina con Dios, pero que le falta todavía enriquecer mucho más su conocimiento. Muchas bendiciones para todos ustedes y nos vemos en la próxima.